El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y empresarios anunciaron un plan de inversión para reactivar la economía. López Obrador explicó que, contrario a lo que se hacía en el pasado para enfrentar las crisis económicas, su gobierno optó por fortalecer el consumo de las mayorías. El mandatario mexicano aseguró que dicho plan va más allá de proyectos de infraestructura, sino que también contempla acciones en el sector energético. Sobre cómo vamos. Precisamente en México quiero saludar a esta hora a Héctor Villarreal, es doctor en microeconomía aplicada, es asesor además de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social. Ahí está en pantalla, un gusto, bienvenido a NTN 24, el canal de las Américas. El gusto es mío, te agradezco mucho. Es un gusto. Señor Villarreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de inversión de 14.000 millones de dólares, si no es así, por favor me corrige. Y dice que se invertirán en proyectos de infraestructura y energía, esto para tratar de dinamizar la maltrecha economía de México en este momento. Quiero que comencemos por allí. ¿Cuál es el diagnóstico de la economía mexicana en este momento como para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se una con empresarios privados para hacer esta inversión en el país? Sí, con mucho gusto. Ha sido un año muy complicado. De hecho, México es uno de los países, si pensamos en las 50 economías más grandes del mundo, pues México está en el cuarto o en el quinto lugar entre donde se espera una caída más grande en el PIB. Y esto por muchas circunstancias. Llama la atención que el gobierno mexicano, a diferencia de muchos otros países, no metió un programa contracíclico por el lado fiscal. Dijo, fueron muy explícitos en reconocerlo, nosotros no tenemos dinero, nosotros no vamos a gastar en estimular la economía, incluso, que esto llamó la atención de muchos analistas, durante el año se ha tenido pues un programa de austeridad importante. Entonces, la llegada de todas estas inversiones de la mano del sector privado se espera que, como muy bien dijiste, dinamicen la economía. Además, son en sectores que la inversión se necesitaba bastante y bueno, pues esperemos que sea el principio de un círculo virtuoso. La parte energética, ¿qué ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a hacer en México? Sí, lo de la energía llama mucho la atención por varias razones. Aparentemente, este gobierno, si bien en otras áreas ha sido no solo mucho más tolerante, sino que incluso ha promovido la inversión privada, pareciera que en el sector energético el proyecto de gobierno estaba mucho más anclado en una visión de los años 70, con las empresas productivas del Estado al centro, con cierta tolerancia hacia inversiones del sector privado, pero muy a regañadientes. De repente lo presentado ayer, pues creo que nos va a poner en un dilema porque vuelve a subir a la mesa el tema de las renovables, vuelve a subir proyectos que son relevantes para el sector privado, pero o se juega por ahí o se juega al modelo que trae el presidente. Yo no veo que los dos sean compatibles. ¿Usted ve un cambio en lo que planteó el candidato Andrés Manuel López Obrador a lo que le ha tocado vivir por cuenta de la pandemia de COVID-19 que terminó siendo también una crisis económica mundial? Es una crisis económica mundial, pero que de alguna manera viene a ponerle un sello a su gobierno. Por ejemplo, incluso con buenos años de crecimiento en los 4 que le quedan a su sexenio, hay el riesgo que el PIB per cápita al final de su sexenio sea menor que cuando inició. Yo creo que esto es un estigma muy fuerte. Entonces, está consciente de eso. Yo creo que él trae un proyecto muy de corte político, pero pues es un proyecto que necesita dinero y es un dinero que no va a tener. Entonces, creo que esas van a ser las constantes tensiones en los siguientes 4 años. Señor Héctor, es decir, el presidente entendió que no podía buscar ese dinero en los ciudadanos, sino en el sector privado como aliados, algo que era poco previsible antes de que llegara a la presidencia, por ejemplo. Mira, esa es una gran pregunta. Si tú te vas a la experiencia de López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México,
La verdad es que muchas de las cosas las hizo de la mano del sector privado. O sea, entonces, ya hay un antecedente ahí. Lo que fue la remodelación del centro histórico, lo que fue la construcción del primer tramo del segundo piso, todo ocurrió con el sector privado. A mí me parece que es un presidente muy difícil de clasificar. Porque, pues para empezar, en esto de inversiones es, sí, sector privado, no me gusta mucho que te metas en el sector energético, pero en todo lo demás, pues como que lo veo con buenos ojos, por decirte. También ha resultado, para sorpresa de propios y extraños, un presidente muy conservador en lo fiscal. O sea, estamos hablando a fin de cuentas de alguien que en teoría está en el centro izquierda, que le ha tocado una crisis económica muy profunda y defiende a capa y espada tener superávits primarios. Entonces, creo que da una fotografía compleja del personaje. ¿Cuántos empleos cree usted, señor Villarreal, se puedan crear a partir de esta inversión, este plan que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano del capital privado, por supuesto, de empresarios privados, y que es lo que requieren en este momento los mexicanos? Más empleo. Sí, por supuesto, y sobre todo empleos de calidad. Y esta es una gran pregunta. La estimación que se dio el día de ayer rondaba los 120,000 empleos. Ahora, vamos a tener que ver mucho los detalles. Esperemos que sean empleos permanentes, esperemos que sean empleos que vayan de la mano de la seguridad social. México tiene pues un problema serio de informalidad. Esperemos que sean empleos bien pagados y si me permites ponerle otro deseo a la larga lista, pues esperemos que también sean empleos en las zonas más necesitadas del país. Porque aquí hay un dato importante. Yo creo que va a ser una recuperación económica muy desigual, mientras que ciertas zonas del país y ciertos sectores van a rebotar con relativa facilidad. Hay otras regiones donde sí la crisis puede persistir varios años. Entonces, ahí la importancia de que las inversiones sean muy estratégicas. Bien, quiero agradecer a Héctor Villarreal, es doctor en microeconomía aplicada, además asesor de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social. Le agradezco mucho estos minutos para la mañana de NTN 24. Un placer acompañarlos. Muchas gracias. Un buen día.